Ella es un ícono para los ilustradores ecuatorianos. Yo quiero pedirles, por favor, un fuerte aplauso para recibir a... Un abrazo. No, más bien, para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias por asistir. Mi nombre, como les dijo Willow, es Eulalia Cornejo. Por el cariño me dicen Lali, muchos de mis amigos. Y más que todo esta charla va a ser un enfoque de corazón, de cómo hago las cosas para niños, que es donde yo me especializo en hacer las ilustraciones para los cuentos. Voy a iniciar contándoles una anécdota que tuve que realmente marcó mi vida muchísimo, ¿no? Yo tenía un cumpleaños que estaba por venir y me habían ofrecido llevarme a un sitio de sorpresa. Yo no sabía dónde era, no sabía qué iba a asistir, no sabía, era toda una sorpresa, tenazmente sorpresa. Entonces me llevaron con los ojos tapados a un sitio, yo solo escuchaba el tráfico. De pronto supe que era un auditorio porque había gente, ¿no? Se oían sonidos de voces, de muchas voces, y dije, seguramente es una función de cine, alguna cosa, ¿no? Pero como estaba así, tapada los ojos, vendada los ojos, no tenía la menor idea. Cuando de pronto me senté en un auditorio, cuando ya pude abrir los ojos, era un auditorio muy parecido a este, y iba a presenciar una obra de teatro que se llama Los pájaros en la cabeza, de un grupo brasilero que vino hace muchos años. Entonces, cuando me senté de ese escenario, todo estaba oscuro y empezó un sonido de unas campanitas, y conforme el sonido se iba siendo un poco más agudo, en el fondo, en el escenario, había un pequeño duende con un sombrero de muchas puntas, ¿no? Era como un arlequín. Y de cada puntita iba colgada una campanita. Cuando él se movía a un lado, sonaba, se movía a otro lado, iba sonando. Iba haciendo una melodía maravillosa. De pronto se paró el sonido y en la oscuridad aparecieron unas bolas gigantes detrás del escenario y uno les podía topar, eran unos globos gigantes, nunca había visto cosas semejantes. Y el público jugaba con los globos, se pasaban de un lado al otro, y de pronto una de estas pelotas se posó en medio del escenario y se dividió. Y salió un ser así chiquitito y se mecía, parecía un caracolito, parecía un ser que tenía como un medio círculo encima, ¿no? Bueno, era la cosa más sensacional que yo he visto en mi vida. Malabaristas que se colgaban, no hacían los malabares acá, sino encima de las cabezas del público. Entonces era la adrenalina de estar realmente uno metido en la obra de teatro, ¿no? O sea, no era uno un espectador, uno era un actor de la obra, ¿no? Había un malabarista muy menudito que se paseaba en una bicicleta en un hilo delgadito. Bueno, una cosa alucinante de imagen, de sonido. ¿Y por qué les cuento esta experiencia? Porque pienso que de la misma forma en que uno entra así con los ojos cerrados, sin saber a lo que se mete a una obra así de teatro, es la misma experiencia cuando uno se mete a un cuento. Porque uno va con los ojos cerrados, no sabe la historia que va a empezar a leer, no sabe lo que va a empezar a sentir cuando lee un cuento antes de ilustrarlo, no sabe qué personajes van a surgir, qué garabatos van a estar en la mente, cómo uno le va a captar al personaje, cómo uno va a sentir cuando uno, yo no sé, ustedes han experimentado que llega un cuento a nuestras manos y lloramos en ciertos capítulos, en otros capítulos nos matamos de la risa, sentimos, y ya desde el mismo hecho de la lectura, de esa lectura interior, ya viene el proceso creativo de crear, ¿no? Entonces esta charla les voy guiando con imágenes de algunos de mis trabajos hacia el mundo de los cuentos. Estas son algunas de las portadas de algunas editoriales para las que he trabajado. No sé si les conocen a estos libros. Estos
son dos de mis libros en donde yo he podido ser la autora también del texto. Los gatos verdes cantan y porque existe tú. Y este es el último que se llama El defecto, ¿no? Quise hacer un análisis de qué es el cuento. El cuento surgió, era una forma de las más antiguas de la literatura porque se transmitía de manera oral. Todo lo que los contaban los abuelos a sus nietos. Y entonces es una narración breve, ¿no? Que también empezaron, de lo que estuve analizando, empezaron con los egipcios, con todo lo que graficaban en los muros, ¿no? Y luego ya se fue plasmando en rocas, habían los cuentos que eran unas habitaciones de los egipcios donde se podía ir leyendo la historia, hasta los cuentos que tenemos ahora en papel, y bueno, ahora también con este medio de la tecnología ya tenemos cuentos digitales, ¿no? Entonces de lo que se trata es que es un suceso imaginario que aparece en un número reducido de personajes y hay una acción con un foco temático. Pero la finalidad es de provocar en el lector una respuesta emocional. Encontré una definición muy linda de Carlos Mastrangelo en el cuento argentino que define así: un cuento es una serie breve y escrita de incidentes, de ciclo acabado y perfecto como un círculo, siendo muy esencial el argumento, el asunto, los incidentes en sí, trabajados estos de una única e ininterrumpida hilación, sin grandes intervalos de tiempo y espacio, rematados por un final imprevisto, adecuado y natural. Me pareció tan hermoso porque define al cuento como un círculo lleno de imprevistos, porque lo hermoso de un cuento es que tengamos la adrenalina justamente de no saber exactamente lo que va a pasar o en lo que va a terminar un cuento. Y empezamos que para el cuento empiezan, como les decía, de esta obra de teatro, empiezan a surgir los personajes. Los personajes o los protagonistas de un cuento están definidos, ¿no? por su característica, pero básicamente los personajes tan variados en los cuentos, a veces los describe el mismo autor, a veces surgen de diálogos aquí dice pueden ser según los mismos diálogos que surgen en el cuento, ¿no? Pero en ambos casos la conducta y el lenguaje de los personajes deben estar de acuerdo con la caracterización, es decir, un personaje debe ser creíble, ¿no? Si es un ogro, gruñón, bravo, tiene que vérselo así rudo, ¿no? No se le puede ver débil, o sea, se lo tiene que creer como es, ¿no? Y a pesar de eso, si es que tiene su lado tierno, si tiene su lado frágil, entonces uno tiene que saber en qué momento enfocar eso en un personaje. Básicamente, aquí están unos garabatos de cómo pueden hacer un personaje bocetando, como la imagen que tenemos aquí, simplemente rayando, garabateando. El sapito sapón del centro ya es un poco para la rima del sapito sapón. Y este rey es un personaje que surgió en mi mente sin necesidad de un texto. ¿Qué es lo básico del personaje? Que puede expresar los sentimientos. Que uno coja un libro y que el personaje esté vivo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo generalmente soy adicta de ir a ver los álbumes ilustrados a las librerías, y cuando veo cuentos que me llegan al corazón me da ganas de abrazarle al cuento, o hay personajes que están tan tristes que da ganas de toparles en el papel, porque realmente yo pienso que ya cobran vida, ¿no? Este es un duendecito de un cuento que escribió María Fernanda Heredia que se llama Cuando al futuro le toque su turno. Y es un duendecito que habían los duendes del pasado, los duendes del presente y los duendes del futuro. Y este que está llorando aquí es el duende del futuro, que nunca le tocaba salir por un tobogán grandote, nunca le tocaba ir a la realidad. Entonces decide el muy bandido disfrazarse del duende del presente y se pone de naranja y baja a la realidad. Y cuando llega a la realidad se da cuenta que mucha gente más bien sueña con el futuro. Se encuentra con un niño que quiere ser futbolista de grande,
con un hombrecito que quiere en el futuro tener muchas vacas, muchas gallinitas. Él se da cuenta que es importante y regresa a esperar a que le toque su turno. Este otro cuento que se llama El beso más grande del mundo, que ganó un concurso de literatura de Libreza, es de un niño que construye una muñequita de nieve y se enamora de la muñequita. Entonces, un poco para ver lo que se necesita de expresar el sentimiento con el personaje, ¿no? Aquí podemos ver distintas escenas de este cuento. Resulta que él ganó el beso más largo del mundo porque estuvo parado en una roca y con el beso que él daba al aire se volvió a formar la muñequita de nieve. Es un libro bellísimo, bellísimo. Y bueno, les puse estas imágenes justamente para expresar este sentimiento, ¿no? El personaje también tiene que tener las características físicas, los rasgos muy definidos. Ahí podemos ir jugando con el tamaño de los ojos, de las narices, podemos ir jugando con las texturas, con los rasgos. Si este está, por ejemplo, aquí está enojado, este guardia que está al lado de la derecha. Aquí tenemos un cuento de un perrito. Para construir el personaje generalmente depende de la técnica. Yo trabajo a lápiz, le digitalizo y este es pintado en Photoshop en mi computador, ¿no? Lo que quiero transmitir ahorita de este perrito como personaje es la cantidad de movimientos que tiene que tener él para que sea creíble dentro del cuento, ¿no? Para que tenga vida. Aquí, por ejemplo, Baby, que es el nombre del perrito, está triste porque van a talar unos árboles cerca de su casa. Entonces se tiene que sentir la tristeza de Baby, ¿no? Aquí él está dando consejos a los amos de cómo hacer para limpiar las cajitas y que no les dejen en las veredas, ¿no? Entonces él mismo se sostiene la correa para no ensuciarse y ahí está recogiendo las cajitas. Entonces el personaje tiene que tener vida y movimiento. Ahí hay escenas de Baby, de lo entrañable que puede resultar la amistad de estos perritos y que nos lleva a pensar en la amistad que debería existir también entre los seres humanos, ¿no? El personaje también puede contar sin palabras. Muchas veces hay libros en que es bellísimo el texto, como este de Charles Dickens, de la identidad de Dickens, ¿no? El cuento de Navidad. Y muchas otras veces el texto no es tan afortunado o no llega tanto, pero las imágenes pueden contar. O en cualquiera de los dos casos, el poder de la imagen es impresionante, ¿no? Podemos tratar de transmitir paralelamente otras historias aparte de la lectura del texto, ¿no? Aquí tenemos un cuento escrito por Ana Carlota González. Esta armadillita se llama Alicia y llega a su cumpleaños y se da cuenta de que todos sus amigos empiezan a venir, pero no están los papás de ella en la casa. Y ella piensa que se han olvidado de su cumpleaños. Entonces empiezan a dar los regalos y ella está muy preocupada. Cuando ven llegar y recién ven que vienen los papás y bueno, creen que se han olvidado hasta que finalmente surge una historia entrañable en que ella entiende que todo fue una sorpresa, que nunca se iban a olvidar de su cumpleaños, ¿no? Entonces, en este caso, para hacer los personajes, la autora describe a sus amiguitos, a los mejores amigos de Alicia Armadillo, ¿no? Y lo importante es el afecto, ¿no? El sentimiento que pueden tener los personajes relacionándose unos con otros. Aquí son personajes, en el caso de este niño subido en un gatito, personajes salidos de la imaginación, sin necesidad de un cuento, cogiendo una hojita y garabateando nada más. Lo mismo, estas son ilustraciones sin ningún texto, que de esta ilustración del niñito surgió un cuento mío que se llama Soy feliz, que todavía no lo he publicado. Aquí hay distintos tipos de estilos
personajes. Abajo tenemos a La pequeña pequeñita y El cazador casado, que es un libro de Francisco Delgado Santos, que es una pequeña pequeñita que decide salvar a su papá. Entonces un poco reflejando la valentía de la mujer. Es un libro lleno de trabalenguas, lleno de lenguaje, muy exquisito para los niños, ¿no? Este niño que está cargando un pez es simplemente un juego de garabatos, de dibujos. Es como puede surgir una historia tranquilamente, ¿no? Muchas veces tenemos miedo de escribir cosas extensas, pero pueden surgir cuentos lindísimos de una imagen, ¿no? O sea, ese miedo de nosotros innato ante la palabra o ante el papel en blanco, es un miedo natural, ¿no? Es un miedo que no tienen los niños, por ejemplo. Los niños, ellos rayan en un papelito y para ellos está perfecto lo que dibujan, lo que quieren expresar, y en algún momento nos desconectamos con ese mundo de los niños y nos da temor de hacerlo. Aquí están estos otros personajes. Este es el cuento de la historia de las abuelitas, de Leonor Bravo, que son unas abuelitas que se cambian los lentes con las nietas y empiezan a hacer cosas de niñas. Es un cuento muy divertido. El de abajo es un cuento del viento de María Fernanda Heredia, que salía en una revista que no sé si ustedes son todos muy jovencitos, una revista que publica Editorial Don Bosco, que se llama Ser Niños y Niñas. Entonces yo la mayor parte de mi obra la empecé en esta revista, lo hacía por amor al arte, porque la revista no tenía presupuesto y el chico que era director de arte de la revista era mi amigo, y yo botaba dibujos al basurero que no me gustaban y le encontraba él cogiendo los dibujos y decía, ¿me puedes regalar para escanearle para la revista? Entonces decía, claro, o sea, empezamos a trabajar así. Y yo pienso que fue un espacio para explorar, sin él me daba libertad absoluta si bien es cierto yo no recibí un centavo, pero yo recibí muchísimo para mí. O sea, tal vez cuando recién se empieza tenemos muchas ansias de que ya nos paguen, que nos paguen súper bien, quizás es lo justo después de estudiar, pero en mi caso para mí la revista fue un medio de desarrollar mi creatividad, mi interior y mi amor por los cuentos, y creo que no tiene precio. Yo más bien le pagaría a mi amigo ahora por la oportunidad que me dio de desarrollarme en su revista. Bueno, y como les decía, el personaje se vuelve parte de quien lo mira, ¿no? Este es un cuento de una dita que se llama Enriqueta, y que se da cuenta de un día pasando el sapo por ahí, le dice que tiene una misión muy importante que cumplir y se despide. Entonces Tarita dice, ¿y cuál será mi misión tan importante? Y se empieza a cuestionar ella misma, ¿no? Y al final se da cuenta que ella es la mitad de las flores, ¿no? Que esa es su misión. Entonces este cuento es hecho todo con textura simulando el recorte de papel. Aquí un poco de teoría de los elementos del cuento, que una vez que tenemos el personaje, también tenemos que tomar en cuenta el ambiente donde va a crecer este personaje, el tiempo, la época a la que pertenece. Por lo menos no es lo mismo ilustrar, qué sé yo, El Principito, que ilustrar los cuentos de Navidad de Dickens, porque tiene su época donde de pronto habían faroles, no había la luz eléctrica, tenían las velas. Entonces generalmente tenemos que también documentarnos antes de ilustrar un cuento o determinado trabajo, ¿no? La atmósfera puede ser un cuento muy triste, qué colores usamos, puede ser una ilustración que transmita la angustia del personaje, que transmita la alegría. Eso es la atmósfera que le damos, ¿no? Y obviamente la trama de la historia de la que habíamos hablado antes, ¿no? Y encontré esta definición tan bonita que siempre puede tratarse un cuento, o sea, de la lucha del hombre con el hombre o del hombre con la naturaleza, o también esa lucha interna que se tiene, ¿no? Me pareció súper interesante este concepto de la trama, ¿no? De ahí existe la intensidad,
la tensión, ¿no? La intensidad es cómo se desarrolla la idea principal, y la intensidad es cómo lentamente el autor le va acercando al lector a lo contado, le atrapa, ¿no? La isla de todo lo que le rodea, y después le conecta con esas circunstancias de una forma nueva, enriquecida, honda y hermosa, ¿no? Entonces todos esos elementos y el tono, como les decía, puede ser humorístico, alegre. Bueno, ahí en la ilustración hay tantas variantes de cuentos. Hay cuentos que van hacia lo poético, cuentos que van hacia lo chistoso, al drama, cuentos que enfocan en determinado momento partes tristes. Entonces es todo un mundo de sensaciones, todo un mundo de emociones. Aquí está la parte un poco ya más de práctica de cómo se puede ir jugando la imagen con el texto. Aquí, por ejemplo, es un cuento que había que trabajarlo en doble página de la colección de Buenas Noches, que cuando yo iba a tener a mi hijita Clarita Luz, una escritora que me quiere mucho se inventó esta historia, no sé si por mí, no, sería muy vanidosa decirlo, pero es la historia de una hadita que quería tener un bebé. Entonces, a partir de que ella es hada madrina de las luciérnagas, como las luciérnagas, ustedes saben, tienen muchos bebés luciérnagas al mismo tiempo, entonces ella era la hada madrina de las luciérnagas, y le dicen, cada una le aconseja un modo en que ella puede tener un bebé. Entonces es una historia bien linda, y al final, haciendo un poquito de cada una de las cosas que le dijeron, la hadita logra tener a su bebé, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, le recomiendan que se acueste en un jardín de girasoles, o que esté con las sirenas en el mar. Y es un poco, aquí les presento cómo el trabajo lo realicé primero esfero, y dando un poquito de sombras, y luego se pinta digitalmente, y se conserva en la diagramación los excesos, ¿no? A la imprenta hay que entregarle con los excesos para que el rato que refilen las hojas quede bien, y trabajé con el texto real, o sea, conservando los espacios para que no dificulte la lectura, ¿no? No sé si ustedes trabajen en editoriales o estén vinculados cómo se hace un libro. No sé si es que la mayoría de ustedes tenga conocimiento. O sea, básicamente lo que hace el editorial es diagramar el libro, ¿no? Diagramar quiere decir ponerle todo el texto y dejar los espacios para que el ilustrador, o si no, le da al ilustrador el libro para que el ilustrador mismo lo diagrame, que yo pienso que es lo mejor, porque uno tiene una concepción del espacio gráfico, ¿no? Entonces ahí uno va combinando imágenes con el texto, le hace luego, en programas de diseño le junta todo, y eso va a la imprenta. Así más o menos es como se hace un libro, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay distintas escenas de la vida. Aquí viene este cuento que yo creo que engloba todo lo que hemos dicho del personaje, el mundo que tiene el personaje. Este se llama El misterio de las bolitas de colores, escrito por Edmi Turralde, y comienza la historia. Conejo se despertó muy temprano en la mañana y se dio cuenta que había llegado muy cerquita de su casa un circo. Entonces, quiero detenerme en esta imagen porque la autora no dice nada más. O sea, así decía el texto, ¿no? Entonces yo dije, el conejo debe tener su cuartito en una cueva, y yo le quise poner un peluche para que duerma con su peluche. Si ustedes se fijan, hay unas pantuflas en el piso. El conejo tiene su mesita de noche, una lámpara, puede ser un diario, puede ser un libro, un despertador, tiene por ahí un garabato, porque yo le enfoqué a que el conejo hace dibujos, ¿no? Entonces son detalles que la autora en su texto no dijo, pero yo creo que aquí viene el aporte mágico de que el personaje tenga su mundo, y esos detallitos chiquititos son los que les fascinan a los niños, porque los niños se sienten identificados, porque los niños dicen, yo también tengo unas pantuflas de duende o de dinosaurio. O los niños, el mundo de los niños es tan mágico, tan infinito, ¿no? Que para ellos entonces se sienten en su ambiente, ¿no? Entonces el conejo decide salir
y se encuentra que en su jardín, en medio de sus matas de zanahoria, había unas bolitas de colores. Fíjense, solo dice eso, pero yo le quise hacer la salida de su cueva, de escalerita, ahí hay un cuadro con sus abuelos, está un libro, un espejo en medio del libro, hay un candelabro con una velita, está su caballete porque él es pintor. Entonces fue como un poco ese aporte personal de querer plasmarme tal vez yo en la vida de este conejo, ¿no? Entonces, y si se fijan, este conejo tiene un chalequito y ahí lleva una libreta y un lápiz, ¿no? Entonces fue tal vez plasmar un montón de ese mundo interior en este personaje. Entonces él se maravilla y dice bolitas de colores, se hinca y dice, uy, pero si son caquitas. Ustedes ven la cara de los niños cuando les cuento este cuento, dicen, ay, no. Depende de la edad, ¿no? A los niños chiquitos les encanta, pero a los niños ya más grandes, o tal vez a ustedes digan, uy, qué asco esto, ¿no? Este cuento. Pero bueno, a los niños chiquitos no les da pena y les encanta, ¿no? Pues bueno, el conejo decide ir al circo para descubrir el misterio. Y el circo está así porque en esa parte que está revelada, esto es con acuarela, ahí va a ir texto, ¿no? Entonces por eso está un poco lavado eso de ahí. Se encuentra con el primero que se encuentra es con un mono trapecista y le dice, disculpa señor, ¿me podría decir cómo son sus caquitas? Y el conejo no alcanzó a decirle hasta que le cayó la respuesta, ¿no? No acabó de hacer la pregunta. Entonces, claro, aquí lo lindo del mono trapecista, yo decía, ¿cómo podría ser un mono trapecista? Entonces tiene su chaleco, su corbata, son elementos que... También el hecho de que el conejito esté chiquito, el árbol más grande, manejar el concepto de la perspectiva, ¿no? Y la cara de sorpresa con la caquita. Entonces, dice que Conejo decidió irse a dar un baño y esta vez decidió salir más protegida. Entonces se puso un paraguas y un encauchado. Fíjense que en esta ilustración el conejo está feliz de la vida bañándose, ¿no? Porque lo hermoso de esta historia es que él nunca se cansa, no se malgenia, o sea, es un personaje feliz, ¿no? Que le interesa descubrir las cosas nuevas. Al final está acostado un payaso, que son elementos extras del ilustrador, ¿no? Se encuentra con la cebra y le dice, señorita, ¿me podría decir cómo son sus caquitas? Y ya pueden ver lo que sucedió. Después el conejo decide irse a proteger. Y en esta escena siempre los niños me preguntan, ¿y por qué no se bañó? Entonces, porque ella se aparece con la toalla. Yo supuse que ya se bañó, pero los niños querían ver que otra vez se baña. Entonces ahí decide que va a ir con traje militar y se encuentra con las avestruces bailarinas. Igualmente les pregunta a los avestruces y ahí se lleva la terrible, la cruda realidad. Dice que el conejo ahora decide que se va a ir en un traje de buzo. Entonces sale, y a mí me encanta este cuento por los personajes secundarios que yo me inventé, ¿no? Que están ahí en el circo. La cebra ahora está leyendo, ¿no? La cebra, si se fijaron en la escena anterior, tenía lentes. Entonces, como tenía lentes, yo quise que en esta escena esté leyendo, ¿no? Entonces, ahora se encuentra con un elefante. Y bueno, ahí el pobre conejo termina aplastado. Entonces aquí en esta escena él dice, ¿qué será? ¿Quién será el que hace estas bolitas de colores? Dice, ya sé, me voy a esconder entre las hojas de zanahorias y voy a esperar hasta que llegue. Estaba ahí y veo un misterioso ser que iba con una capita, ¿no? Y cuando le enfrente dice, ¡ajá! Ya te descubrí. Entonces se da cuenta el conejo que era una hermosa conejita blanca, que era la conejita del mago del circo. Y le explica que como tanta magia que le ha hecho el mago, se ha alterado su sistema y que ella hace las bolitas de colores. Entonces lo lindo de este cuento, que parece hermosísimo de parte de Iturralde, es que la coneja decide quedarse a vivir con el conejo. O sea, un poco rompe el paradigma, ¿no?, del machismo. Ella decide salirse del circo y entonces ahí están los del circo llorando y
y forman una familia, y obviamente los hijitos hacen muchas bolitas de colores, ¿no? Pero, sí. Aquí está el cuento de los gatos verdes. Entonces, con este cuento tuve el honor de representar al país y gané uno de los 10 terceros lugares que había, ¿no? Entonces, este cuentito es de unos gatitos verdes que dice: cuando los gatos verdes cantan, las brujas visitan al dentista. Los sapos caminan patas arriba. Todos los duendes van a la peluquería. Los magos tejen sombreros azules. Y las hadas remojan sus pies en agua. Pero ¿sabes cuándo los gatos verdes cantan? Los gatos verdes cantan cuando alguien muy especial en el mundo sonríe y enseña todos sus dientes. Tú. Es un cuento un poquito circular, que si tú te ríes, el gato verde canta, la bruja. Es un poco una idea circular, ¿no? Este es un cuento porque existes tú, que es hecho hace mucho tiempo, ¿no? Tal vez las ilustraciones ya no sean, tal vez he recorrido un poquito en otros estilos, pero uno siempre les tiene cariño porque son como los hijos que uno va haciendo, ¿no? Entonces es un cuento para la autoestima. Dice: tú puedes tener pecas en las mejillas, puedes ser alto o pequeño, ser delgado o tener el cuerpo gordito, puedes usar lentes o no, tener ojos solo en tu corazón, puedes ser blanco, negro o estar bronceadito por el sol, vivir en el campo o en la ciudad, puedes saltar o brincar o en dos rueditas llegar a todas partes, puedes usar tu voz para hablar y cantar o expresar tu mundo de silencio de maneras hermosas, puedes ser serio o hacer bromas sin parar, practicar deportes con agilidad o al intentar hacerlo, querer sentarte a llorar. Puedes las cosas muy rápido aprender, pero tardar mucho tiempo para comprender. Puedes hacer algo con habilidad o con esfuerzo lo que tú quieras lograr. Puedes al miedo decirle pipí o por él hacerte pipí. Puedes ser inquieto o amar la tranquilidad. Seas como seas, solo debes recordar que no hay nada igual aquí, que el mundo es hermoso porque existes tú, y una estrella vive en tu corazón. Este cuento tuve una experiencia muy linda una vez visitando colegios. Acababa de presentar este cuento y había un niño chiquitito, bien gordito, y se conmovió con el cuento y se acercó y me regaló unos aretes que él mismo había hecho con unos mullitos. Y yo nunca me voy a olvidar de ese niño. No supe su nombre, no supe en qué grado estaba, pero cada vez que me acuerdo me da ganas de volverle a ver, ¿no? Porque se movió con el cuento, y eso es lo lindo de la ilustración. Me va a poner. Bueno, este cuento es del mismo personaje de los armadillos. Se fueron creando otras historias. Anita Carlota González dice este cuento, y un poco les presenté esta imagen, cómo uno trabaja la portada, una doble página, reservando también el texto, ¿no? Este es hecho en Adobe Illustrator sin un dibujo de lápiz, es un cuento solamente digital, ¿no? Que también es lindo ensayar sin dibujo, ¿no? Directamente en la computadora, porque bueno, no hay realmente reglas, ¿no? A veces se piensa que el computador resuelve todas las cosas. Yo sí pienso que no hay nada más lindo que garabatear en un papel. Y que crear las cosas desde lo que vaya saliendo, de no apartarse de una libretita, ¿no? Si no podemos dibujar todos los días, al menos intentar hacerlo. Esta es una portada de un libro de unos cuentos centroamericanos que lo hice con texturas. Aquí está una de las ilustraciones interiores, cómo se puede ir jugando con los espacios en blanco con pequeños detallitos. Esta es una historia me pidieron de lo hermoso de tener blogs como ilustrador. Yo no he tenido realmente el cuidado de tener una página web, o tal vez no el dinero para hacer la página web que yo he deseado, pero tengo mi blog
Y una vez viendo en mi blog, un señor de Italia me contactó y me dijo, tenemos una ONG y hay muchos problemas de los migrantes de Italia, ecuatorianos, con esto del alcoholismo. Y queremos hacer un libro, un cuento, para tratar de que los niños lean con sus padres y se concienticen sobre el problema del alcohol. Entonces, le trabajé todo digitalmente, pero tratando de que el Photoshop tenga un poco más de libertad, las brochas, igual es sin dibujo de lápiz, y me pareció un tratamiento interesante. Esto es más o menos lo que yo tengo en mi libreta de bocetos. Como ustedes se pueden dar cuenta, en esta ilustración de allá, yo tenía la intención de hacerle bien lindo a este personaje. Y mi hijita pensó que le faltaban esos animalitos de ahí abajo. Y después me quedé pensando y dije que los dibujos de ella no tienen, o sea, son superiores totalmente a lo que cualquiera podría hacer, ¿no? O sea, es esa espontaneidad, en un segundo ya estaban las mascotas. Acá a veces yo voy pensando, digo la vejez, me voy cuestionando de cosas, y este dibujo lo hice por la vejez, ¿no? A veces vamos en el bus o nos impactamos con una foto, con una noticia, y enseguida yo le trato de plasmar en mi cuaderno de bocetos, que es un espacio mío donde nadie me dice qué es lo que tengo que hacer, no tengo un pago por eso, es mi espacio personal como ilustradora, ¿no? Y aquí, partiendo de estos garabatos, por ejemplo, hice este cuadro que es un díptico en dos tablitas pequeñas, de este ser con ese sol. Son parte de mi cuaderno de bocetos, donde a veces se me ocurren también frases. De aquí, por ejemplo, dice: un trocito de pan, un poco de sol y luna, el latido de mi vida. Un poco tratando de como viéndome cuando veo a una madre con su bebé en la espalda, tal vez porque me identifico. Yo tuve mis dos hijitos yo sola, y a veces me cautiva, ¿no? La fortaleza que da la vida para sacar adelante, pero siempre hay gente que es más difícil para ellos la vida, ¿no? Entonces, yo creo que un ilustrador sin sensibilidad no va a ningún lugar. O sea, estar atento a esas cosas cotidianas creo que vale más que cualquier investigación que podamos hacer, ¿no? O sea, el lado humano en un ilustrador se va nutriendo de esas cosas que vamos viendo día a día, ¿no? Es como estar con unas antenitas despiertas, ¿no? Por eso es lindísimo tener un cuaderno de bocetos. Del cuaderno de bocetos han surgido este rey, por ejemplo. Aquí en el otro lado le he retratado a mi hijito que sin querer, antes de que le guste el pan, porque todavía es bebé, tiene 8 meses, y ahora es un comedor de pan tenaz, ¿no? Pero sin querer yo le inventé una pequeño como poemita de: a mi niño lo llevo a pasear por un prado de dulce y de pan. Y más o menos jugando con las formas, ¿no? Esta ilustración de abajo fue en un momento en que me quise salir de unas redes, y bueno, ahí surgió, son instantes, ¿no? Aquí, para finalizar, les presento más o menos cómo está construida la ilustración de Bailey, de esta escena. En este cuento en particular fue muy lindo porque yo tuve, la señora que escribió Bailey es una señora, me imagino que tendrá entre los 70 y los 80 años, y ella dijo que era su primer cuento, que había visto mi nombre por ahí y quería que yo lo ilustre, ¿no? Y ella me dijo: quiero que Bailey es un perrito que yo tuve, que se murió, pero para mí Bailey no quiero que muera y quiero plasmarle en un cuento a Bailey, ¿no? Entonces, a mí solo eso ya me enamoré de la señora, de su amor por su perrito, y me dijo: quiero que vengas a mi casa para que veas cada detalle donde se acostaba Bailey, donde vivía Bailey. Entonces yo fui y traté de plasmarle idéntico a cómo era la alfombrita donde Bailey vivió, los detalles que ella tenía, unas cruces, tiene decorado de unos angelitos. Entonces quise complacerle a ella por ese sentido afectivo que ella tiene con su libro, ¿no?
Entonces no es aquí en este caso ni que yo sea muy creyente de estas imágenes, de estas cosas, pero para ella sí tienen valor, sí tienen importancia, ¿no? O sea, yo sí creo en Jesús, pero ella quería que se plasme así ese altar que ella tiene en su casa, ¿no? Entonces, bueno, aquí Bailey fue construido a lápiz. Una vez escaneada la ilustración, le puse un tono sepia al lápiz y se va pintando, en este caso en el computador lo pinté por partes. No se aprecia muy bien por la luz, ¿no? Pero voy manchando, poniendo texturas, poniendo colores, y aquí tiene una textura ya general, la ilustración. Aquí le quité un poco, al menos yo en la compu no le veo muy bien por la luz, pero le quité un poco de color ahí para que vaya el texto, ¿no? Para que no se ensucie mucho el texto. Pero más o menos así, paso a paso, es como están hechas estas ilustraciones. Como les digo, yo no tengo una forma estricta de que así hago y así hago. O sea, si lo quiero hacer dibujado en la compu o en el ilustrador o en el Photoshop sin dibujo, trato de siempre estar en una exploración. Quizás no sea muy evidente para una persona externa, ¿no? O no sé, pero yo sí pienso que lo hermoso de ilustrar es tratar de tener retos, de nunca sentir que se ha llegado ya al final, o sea, de decir, ah, que bestia, ya hasta aquí ya llegué, y sentirse con ese orgullo. O sea, yo creo que es un camino tan infinito que nos espera, porque hay grandes ilustradores que ya son viejitos y siguen haciendo cosas divinas como Eric Carle, el que hace este ratoncito, no me acuerdo él. Este ilustrador, por ejemplo, tiene, ¿cómo se llama también? Sí, o sea, son mayores, pero este ratoncito de Eric Carle, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, pero él, por ejemplo, ahora tiene un museo de ilustración y ya tiene creo que 82 años. Y con él decidió hacer platos individuales, o sea, llevar la ilustración a otro nivel, ¿no? Y yo pienso que nuestra profesión tiene esa ventaja de que a pesar de que vayamos envejeciendo, no vamos a tener límite nunca, porque el límite va a estar dentro de nosotros mismos, ¿no? Ahora como no se valora a los viejitos y ya se dice que son útiles solo hasta cierta edad, nuestra profesión yo creo que sí tenemos, que me parece absurdo, pero en nuestra profesión yo pienso que tenemos un mundo infinito por recorrer. O sea, lo que yo les he demostrado aquí es la sencilla manera en como yo veo las cosas. Por ejemplo, el de los gatos verdes, tuve la emoción de que lo hagan en pasta dura. O sea, no todo el mundo, no todas las editoriales quieren apostar por una pasta dura porque es cara. Pero como este libro tenía un premio y el dueño de trama era un ser humano súper lindo, dijo, no, yo lo voy a hacer así. Entonces, no sé si se vende bien, no sé nada de esos detalles, pero para mí, o sea, tener este libro así es un sueño, una ilusión lindísima. Sé que yo les conseguí un contacto porque este libro, como estuve en un curso en Japón, tuvo una exposición itinerante por varios países de Bratislava, las ilustraciones originales, que me hubiera gustado traerles porque son tan coloridas, tan lindas, que me hubiera gustado que les vean. Pero en algún otro momento haré una exposición de esos originales. Entonces, claro, una persona de Japón que vio los originales quería comprar el libro. Pero yo le di el contacto directo a la editorial y sé que venden un montón allá, por lo que es bilingüe también, ¿no? Y de ahí los otros cuentos, he traído un par de cuentos para que ustedes los puedan revisar. Y igual si tienen preguntas, cosas por consultarme, estoy a las órdenes. Ahorita si quieren participar, igual si me quieren escribir, ahí les voy a dar unas tarjetitas también con mi mail. Y estoy a las órdenes. Gracias. Yo pienso que todos tenemos ese don, pero claro, como estamos sumidos en los problemas diarios, muchas veces, por ejemplo, yo decía en ese artículo que
que lo compartí en un evento que hizo Girándula, que es la Asociación de Ilustradores y de Escritores. Ahí decía esto, que lo importante es despertar la sensibilidad, ¿no? Y decía, a veces salimos y miramos el cielo que ya está gris y decimos, chusa, o sea, qué mala nota, ya va a llover y me voy a mojar. Y de pronto ahí en el cielo hay una nube lindísima con una forma de algún animalito o alguna forma especial. Entonces, por estar pensando que te vas a mojar y de que no estabas con chompa, o que como aquí en Quito a cualquier hora nos puede sorprender la lluvia, nos quedamos en eso, pero no aprovechamos de ver de pronto hay detalles lindos, ¿no? O decimos de pronto, chusa, este sitio que es sucio, pero tal vez dentro de esa suciedad pueden haber piedritas de distintos colores. Esa sensibilidad es algo en lo que debemos trabajar siempre para poder emocionarnos, ¿no?, ante las cosas. Yo me acuerdo de un libro, no sé exactamente ahorita el nombre, ni tampoco la ilustradora, pero es la historia de un albergue de unos niñitos que estaban en un asilo, en adopción. Y a mí me impactó ese libro tanto y... ¿cómo se llama? Philip Kaufman. Es ilustradora guapísima. No es un nombre, es Philip Kaufman. Entonces la escritora es guapísima. Y allá, bueno, pero luego le di en polémica. Y se llama 13 huérfanos o algo así. Algo así. O 20. Pero es una ilustración, es una niñita que está chiquitita en un cuarto gigante. Y a mí ese libro, a mí me marcó haberlo visto ese libro, porque dije, esta niñita, o sea, tan frágil en este cuarto así tan negro, tan sucio, tan oscuro, ¿no? Es una cosa... Yo pienso que a los niños, como es su primer contacto con el arte, ¿no?, los cuentos, a ellos les marca tanto, ¿no? Tanto, o sea, su lenguaje. Por eso sí es importante leerle a un niño, mostrarle a un niño el cuento, que el niño le toque, no importa si se arruga, si se va desgastando, pero es importante que el niño le pueda topar. O sea, yo tuve una experiencia linda con mi hijita, que leíamos el cuento en la noche y ella le cogía el cuento y se dormía abrazada. Entonces para ella viven esos personajes, les topa, les acaricia y les abraza. Y hasta ahora pasa eso, ella tiene 5 años, pero ella no ha dejado de tener ese contacto con el libro. ¿Qué más? No sé, no tengas miedo de preguntar porque es una oportunidad linda de conversar. Marita, yo tengo una pregunta. En una parte de tu intervención decías que existen textos no tan afortunados, en los cuales tal vez la ilustración es la que prima en la historia. Y quiero partir con esto porque a veces han considerado, o se ha considerado en este país, como el invitado menor a la edición de un libro, a la ilustración. Se le ha considerado la ilustración como el invitado menor de la construcción de este libro. Cuando en otros países se considera al ilustrador como un coautor de una obra. ¿Qué piensas? Si es que hay cambios, si estamos todavía empantanados en este tema aquí en el Ecuador. Yo pienso que puede haber cambios, pero las cosas se ven un poco en la práctica, ¿no? Yo, por ejemplo, la semana anterior, la semana de la Feria del Libro, no voy a decir nombres, pero se lanzaban 2 libros míos en medio de la feria, ¿no? Y me mandaron una hermosa invitación para que forme parte de escucharle a los autores del libro. O sea, era una hermosa invitación a que yo forme parte del evento, ¿no? Y yo les agradezco porque por lo menos en estos casos me avisaron, porque hay otros casos en que ni siquiera uno se entera de que el libro que uno ilustró se va a lanzar, que es muy lamentable, ¿no? Pero sucede. Pero yo me cuestionaba y digo, ¿dónde queda? No porque haya sido yo, ni porque yo me crea la divina por nada, no eso, ¿no? Sino porque no se nos considera todavía como autores como coautores de esos libros, ¿no? Entonces, el conversatorio era de los escritores, hicieron su conversatorio, y yo, si yo no estaba, no cambiaba nada, o sea, no cambiaba nada el asunto. En el otro caso, la editorial
me puse en la mesa de adelante como una linda decoración y solo es para el ego, para que todo el mundo diga, ahí está la ilustradora, ¿no? Ilustró. Pero bueno, sí, luego hubieron unas palabras de agradecimiento, todo. Pero yo sí pienso que sería importante en nuestro país, el rato que se lanza un cuento, porque se lanza el hijo de dos personas, de quien escribe y de quien ilustra, porque quien ilustra tiene su propia visión también del texto. Entonces, sí sería importante que se dé la oportunidad en un lanzamiento de expresarse, de decir, yo amé este personaje desde que lo leí y también es mío. O sea, de cierta forma no recibimos derechos todavía de autores como ilustradores, recibimos pagos por las ilustraciones, eso es lo que estamos tratando de conseguir, pero sí son nuestras obras de corazón y las sentimos así, ¿no? Lamentablemente algunos escritores no lo ven así, o sea, y las editoriales tampoco, ¿no? Pero pienso que estamos avanzando, siempre es bueno ir evolucionando, y con esto que tú organizaste, Wilito, que yo creo que va a ser un hito y va a ser un antes y un después luego de estos eventos, ¿no? Esperemos que así sea, porque uno de los elementos de Ilustres Ilustradores es levantar la profesión a un nivel que sea considerado de la manera que tiene que ser considerado. Esto no es algo que nos estamos inventando nosotros, esto es algo que ocurre alrededor de nosotros en muchos espacios. Y no es un favor que nos hacen a los ilustradores. Claro, Es un derecho asistido por la ley internacional. Exacto. No, y ponte, hay veces que se ha lanzado, y yo me he ganado enemistades porque yo me he quejado por otros ilustradores defendiéndoles de que se organice el lanzamiento del libro y ni siquiera mencionan quién lo ilustró. Entonces yo tuve recién un problema porque yo me quejé y dije, o sea, por lo menos en mi invitación pongan el nombre de esta persona que ilustró, ¿no? Entonces el problema es que, claro, como uno tiene ese carácter de defender al gremio y todo, puede conseguirse uno problemas, ¿no? Y decir, bueno, a esta persona ya no le llamemos o cosas así. Pero yo pienso que si nos unimos y si estamos atentos a que es una profesión y que es nuestro derecho, pienso que las cosas hay que ir haciendo con inteligencia y con respeto también, ¿no? En un ámbito de respeto mutuo, ¿no? Claro, lo que estamos en proceso de abrirles un conversatorio con estas editoriales y proponer abiertamente y de forma pública cuáles son los derechos que nos asisten a los ilustradores. ¿Okay? Y por qué hago yo énfasis en esto, también es un poco, sino es, en otra parte tú decías, no necesariamente fue el pago económico, mi recompensa, sino mi satisfacción personal. Pero por el otro lado también me gustaría aplicar la misma premisa y decir, es importante también un pago, porque el trabajo que uno hace es un trabajo profesional. Tú contabas hace un instante que en algunos de tus trabajos, en algunos de tus libros, la editorial se había quedado con tus originales. Sí, así es. Y en realidad tú tienes el derecho que nos asiste internacionalmente, es que el autor de esta gráfica tiene el derecho absoluto sobre los originales. Claro, porque los originales uno luego los puede exhibir como unas obras de arte. De hecho, en otros países sucede así y se venden a muchísimo dinero, ¿no? Y era algo que no sabíamos antes, porque yo empecé, desde en cuenta, yo llevo ilustrando desde el 94, ¿cuántos años? Desde el 94, 17, sí. Entonces antes no sabíamos nada, o sea, hacíamos la ilustración y le dejábamos en el editorial, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empecé a ilustrar, empecé cobijada por la Liliana y por vos, que era como normal que la editorial te diga, dame los originales. Y fue más bien nuestro ingenio como ilustradores, el boca a boca, lo que logró que empecemos a luchar por ese derecho, y luego poco a poco vamos consiguiendo cositas que de pronto para los nuevos ilustradores no son notorias,
pero para los que ya llevamos años son súper importantes. O sea, yo siempre les digo a los alumnos, ojo con, recién uno de los que están en la muestra del catálogo nos contaba que una editorial para la que yo también he trabajado, tú también y algunos de nosotros, le estaba pagando menos de la mitad de lo que cobrábamos nosotros hace 10 años, Lali. Claro, es que y también es mucho que no difundimos los costos ni las leyes de derechos de autor. Entonces es como, primero tenemos que formarnos para saber cuáles son nuestros derechos para poder luchar por ellos. Y muchas de las cosas que los ilustradores ahora lo tenemos más fácil, podríamos decir, es por luchas de ilustradores que han estado antes que nosotros, y eso uno debe agradecer, ¿no? Sí, o sea, yo pienso que siempre como ilustrador se tiene cariño por los compañeros, por los que van llegando, por los que estuvieron atrás. Pienso que debe existir siempre ese compañerismo, ¿no? Porque la cosa es que ahora hay gente que dice, no voy a contar cuánto voy a cobrar, y se guarda como un secreto, y entonces se juega como por debajo unos con otros. Yo pienso que eso es un poco la ley de sobrevivencia de cada uno, ¿no? No me parece correcto de la editorial, no me parece ético, no me parece así. Y de hecho, o sea, en editoriales muchas pagan el doble que otras, y hemos sabido de eso, ¿no? Pero uno a veces no tiene alternativa de decir que no, aún sabiendo la realidad, porque también tiene que ir trabajando, ¿no? Uno tiene que vivir del trabajo también, ¿no? Pero pienso que si nos unimos y formamos un equipo de apoyo y de respeto entre todos, pienso que las cosas pueden ir mejor.